El Día de Muertos cerca estaba, y la Catrina emocionada el programa esperaba, pues sabía que la muerte en tendencia estaría y que la bienvenida no faltaría. Bienvenidos, esto es En Trending. Esta semana en Trending, una invitada de honor, una huesuda elegante, motivo de admiración. Dedicamos este programa, y sin hacer tanto drama, a recordar a quienes se fueron y de este mundo ya trascendieron. Con este intento de calaverita literaria es como comenzamos esta emisión, y es que ¿quién no disfruta este día? Ofrendas, catrinas, papel picado, pan de muerto, pero sobre todo, esta fecha es especial para los mexicanos, ya que se tiene la creencia de que durante 2 días las almas de nuestros difuntos regresan para convivir con nosotros. Es por ello que hoy hablaremos acerca de esta significativa celebración. Sin lugar a duda, esta festividad es única. El significado que le damos a la muerte es muy especial, volviéndolo parte de nuestra cultura. La dualidad entre la vida y la muerte. De esto y más hablaremos en el reportaje. Asimismo, abordaremos la importancia de los simbolismos en nuestros altares, como el olor a copal, la luz de las velas o las flores de cempasúchil. La contingencia sanitaria no será impedimento para disfrutar de la mega ofrenda que cada año realiza la UNAM. Esta vez será de forma virtual y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas de las distintas actividades. Además, ¿sabías que los panteones de la capital del país se encuentran actualmente saturados y sin la posibilidad de crear más espacios? Te contamos más información. Y a todo esto, ¿qué significado le otorgamos al Día de Muertos? Todo en un minuto. Los mexicanos tenemos una manera muy peculiar de burlarnos de la muerte. Por eso en el calendario le apartamos un par de fechas para señalar el Día de Muertos. El 1 y 2 de noviembre celebramos una de las tradiciones más simbólicas y representativas de nuestro país, donde se reúnen las familias para recordar y honrar la memoria de quienes ya no están con nosotros. Les llevamos flores al cementerio, hacemos distintos rituales en cada estado de la República, preparamos y comemos deliciosos platillos. Además, decoramos un altar multicolor inspirado en ellos. Se trata de una ofrenda, la cual puede ser pequeña, instalada en alguna parte del panteón o de la casa. El 1 de noviembre está dedicado a todos los santos y se recuerda a los niños, y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, donde se festeja a todos los adultos. Si quieren saber más sobre esta tradición, no se pierdan lo que viene a continuación. Así es, el Día de Muertos es una fecha muy importante para todos los mexicanos, que si bien se celebra alrededor de todo el país, cada región lo hace de forma diferente según sus costumbres y tradiciones. Hasi nos lleva a recorrer algunos de los lugares más emblemáticos en donde este día se convierte en una gran fiesta para recibir a nuestros difuntos. En noviembre, las casas se pintan de colores, se llenan de flores de cempasúchil y se preparan los platillos preferidos de aquellos que regresarán del más allá para compartir 2 días con nosotros, acompañados de una luna brillante y las velas que iluminan los altares. El Día de Muertos en México es tan diverso como nuestra propia comunidad. Cada estado celebra de manera distinta la llegada de nuestros difuntos, aunque todos con algo en común: el gozo constante de celebrar a la muerte. Existen lugares de nuestro país en donde las leyendas de milenarias tierras conservan rituales que hasta la fecha siguen desarrollándose. Uno de ellos es Pomush, pueblo maya en el estado de Campeche, en donde los habitantes del lugar llevan a cabo la limpieza de huesos previo al Día de Muertos. Esto con la idea de tenerlos presentables para la gran celebración. Los colocan dentro de su caja sobre un paño nuevo que ellos mismos pintan o bordan para seguir manteniendo esta conexión con nuestros seres queridos que solo viven en nuestros recuerdos. En el pueblo mágico de Janitzio, Michoacán, a la medianoche del 1 de noviembre, el panteón se llena de ofrendas florales, música y misterio. Los habitantes salen de sus casas y se unen en procesión hacia el panteón. Al llegar, colocan servilletas bordadas sobre las tumbas y disponen ahí los alimentos para sus difuntos. En Oaxaca, la comunidad zapoteca del Istmo no acostumbra a velar a sus difuntos en los panteones. Ellos los esperan en sus hogares. Desde el 25 de octubre comienzan a colocar los altares, los cuales pueden ser de 2 tipos: el bigi, un marco tapizado de hojas de plátano, flores, frutas y alimentos, debajo del cual se deposita el resto de la ofrenda, y la pirámide escalonada, que consta de 7 niveles, forrada con papel picado y un extenso camino al frente, hecho con más flores, frutas y veladoras.
En San Andrés Mixquic, en la Ciudad de México, se conservan los rituales prehispánicos en sincretismo con la religión católica. Las campanadas de la iglesia marcan el ritmo de cada ritual, desde el día 1 de noviembre, y al anochecer el panteón se ilumina con cirios y veladoras mientras los habitantes pasan la noche en compañía de sus seres queridos. Cada región cuenta una historia diferente para recordar a quienes se adelantaron, acompañada de nostalgia, alegría y respeto a la muerte. En el mes de noviembre festejamos a las almas de nuestros seres queridos que cada año vuelven para compartir con nosotros la dualidad de la vida y la muerte. La calavera literaria es una composición en verso tradicional mexicana, y en esta ocasión les leeremos algunas que el público nos mandó. Esta dice así: Calavera agradecida. Resulta reconfortante que en nuestra Tenochtitlan se conserven las costumbres como la del Gran Mictlán, que las universidades, el gobierno e instituciones se preocupen preservando nuestras bellas tradiciones. Y es que al pueblo mexicano, con su ingenio sin igual, le encanta poner su fano con la muerte a vacilar. A través de calaveras rimadas con ágil verso, México entero se ríe de que le den su más tuerzo. Ya con esta me despido, creo que no dejé pendientes, y sepan que la calaca a mí me pela los dientes. Así damos inicio a la primera parte del reportaje con Yadira Miranda. Para nuestros ancestros, la celebración de la vida a través de la muerte es una manera de honrar a los que han dejado el plano terrenal. La mezcolanza entre culturas precolombinas y novohispanas dieron origen a la celebración del Día de Muertos que conocemos en la actualidad, y aunque la concepción que se tenía de la muerte ha cambiado, el Día de Muertos sigue siendo un ritual que ilumina el reencuentro espiritual con nuestros seres queridos. En la mitología mexica, Mictlantecutli, el dios de la muerte, regía el inframundo del Mictlán, el lugar al que iban todas las personas que dejaban la vida por muerte natural. La muerte en esta historia simbolizaba que la humanidad podía reciclarse de cierta manera para recrear mejores versiones de sí misma. Desde el nacimiento, desde la concepción, el indígena era, digamos, un ser para la muerte, y todo lo que hacía durante su existencia estaba condicionado con este horizonte letal, ¿no?, que era la muerte. Eso es importante, hay que recordar que es en el inframundo que Quetzalcóatl va a buscar los huesos que tiene Mictlantecutli, el dios de la muerte, para crear a la humanidad, ¿no? El origen del Día de Muertos es una fusión entre la cultura prehispánica y la impuesta después de la invasión española. A lo largo de 500 años, el Día de Muertos ha trascendido de múltiples maneras. Sin embargo, el sentido mortuorio de esta festividad permanece intacto. En el caso de la fiesta de muertos, lo que sí se recuperó es la fiesta de los que iban al Mictlán. Yo creo que en este caso ciertamente los españoles influyeron porque era la muerte más digamos, parecida a la muerte española, ¿no? Es decir, que uno moría, y cuando uno moría, pues de edad, de vejez, ¿no?, uno iba al inframundo, en este caso el Mictlán, que también los españoles lo calificaron como infierno, lo que está bastante erróneo en esta percepción, ¿no? Las creencias prehispánicas fueron quedando atrás con la evangelización impuesta, pero la forma de recordar a nuestros muertos a través de estos rituales y sus simbolismos llenos de colores, olores y alegres tradiciones persisten hasta nuestros días, como el poner la ofrenda, permitirse vivir el duelo, limpiar y adornar las tumbas de nuestros difuntos, permanecen en la cultura mexicana creando un vínculo afectivo con ellos. En un cierto modo, digamos, el cristianismo desplazó, digamos, la visión original de la muerte que tenían los antiguos nahuas, ¿no? Pero precisamente es el valor de esta fiesta de Días de Muertos, porque me parece que es una parte muy importante del credo prehispánico que se mantuvo hasta hoy en día, ¿no? La modernidad, digamos, ha afectado bastante la fiesta en sí, ¿no? Pero se mantiene algo, la risa. Yo no diría, como dicen algunos, que el mexicano se burla de la muerte, pero lo que había en el mundo prehispánico de muy importante es que la alegría, digamos, era un remedio en contra de la muerte.
había, digamos, una canalización de las emociones, ¿no? Había que llorar durante un tiempo, como los 4 meses, había que mantener en dolor y tristeza a la comunidad, ¿no? Pero después había que tener alegría, y esta alegría, digamos, tenía que superar el problema de la muerte. Desde el punto de vista médico, la muerte no deja de ser un tema complejo. Hablar de la muerte involucra buscar un entendimiento profundo de lo que es la vida y el hecho de que una persona ha dejado de vivir a pesar de que ciertas funciones biológicas de su cuerpo se mantienen activas. Sobre esto nos habla el Dr. Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina y miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. La muerte biológica es el cese de la función cardiorrespiratoria, cuando deja de funcionar corazón y pulmón, y por 3-4 minutos se puede decretar muerte corporal, muerte del cuerpo. Esto significa que al dejar de funcionar el corazón y los pulmones, se deja de oxigenar el cuerpo y el cerebro, y lo que sigue de esto es la muerte poco a poco de los tejidos, y la muerte cerebral acá se sucede en pocos minutos, 3 o 4 minutos, tarda en morir el cerebro, morir, utilizo esa palabra, por falta de aporte de oxígeno. ¿Se consideraría en estos minutos después de un episodio cardiorrespiratorio que la persona todavía está viva? Bueno, depende del tiempo. La persona está viva desde mi punto de vista, y esto ya es una discusión de tipo filosófica, cuando la persona, el ser humano, tiene la capacidad de decidir, cuando tiene las funciones en acción, funcionando, perdón por el pleonasmo, y le permite decidir qué quiere, qué no quiere, qué acepta, qué no acepta, saber quién es, etc. Muchas personas no quieren pervivir o malvivir ya con muerte cerebral, es decir, sin poder relacionarse con el resto del mundo, cuando ya existe muerte cerebral, y en algún sentido, desde el punto de vista filosófico también, la persona deja de ser persona, es un concepto mío, cuando ya no tiene la capacidad de relacionarse con el mundo externo y de decir sí, decir no. Sí, son conceptos distintos, y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta, que ha sido la medicina y el avance científico los que han permitido a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia del ser humano, el extender la expectativa de esta raza, de los humanos. ¿Esto ha sido benéfico o infructuoso? ¿Ha sido positivo o negativo lograr este avance? ¿Vale la pena extender la vida, agregar décadas? Pues es uno de los grandes sueños de la humanidad, de la medicina, de los políticos incluso, porque ellos se jactan de que sus gobiernos funcionan mejor cuando la población tiene más años para vivir, más una expectativa de vida mayor, para decirlo con palabras adecuadas. La vejez tiene sentido o no tiene sentido, depende si tiene algún contenido su vida, si hay dignidad en su vida, si tiene la capacidad de gozar la vida, de relacionarse con las personas, de ser autónomo. Claro que aquí habría muchos conceptos diferentes. Y entonces yo formularía que cuando se tiene el conocimiento de que una persona ya padece una enfermedad terminal, una enfermedad sin cura, o la degradación de su cuerpo ya ha avanzado muchísimo, el tratamiento médico debería enfocarse en seguir extendiendo los años de vida de esta persona, o en darle a la persona la mayor dignidad, el mayor beneficio de vivir ese tiempo que le resta consecuencia del padecimiento. Aquí cada persona es diferente. La pregunta es adecuada, pero cada persona delimita qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero ahora, debido al inmenso progreso de la tecnología, muchas vidas se pueden ampliar por muchos años cuando realmente la persona ya prácticamente carece de vida física y a veces mental. Cuando esto desaparece por daño cerebral, desde mi punto de vista la persona deja de ser una persona. Podría sonar crudo esto, pero así es. Ya no eres un ser humano cuando ya no tienes cómo relacionarte, y para muchas personas eso sería indigno. Cuando hablo de que una persona deja de ser una persona es cuando las capacidades intelectuales quedan abolidas o desaparecen. Ahí hay dos grandes grupos de pacientes o de personas. Unos que yo llamo mentalmente competentes y físicamente incompetentes, en donde la función cerebral permanece,
pero de la cabeza para abajo nada funciona. No hay movimientos, no puedes deglutir, los esfínteres no funcionan. Estas personas son mentalmente competentes, pueden hablar, decidir, pensar, pero físicamente no tienen ninguna capacidad para hacer nada. Ese es un subgrupo. El otro subgrupo es al revés. Son mentalmente incompetentes, como podrían ser enfermos con Alzheimer o con demencia senil, pero físicamente son absolutamente competentes. Pueden mover el cuerpo, pueden caminar, pueden deglutir, pero ya no pueden relacionarse con el mundo. Son los dos grandes grupos de los cuales yo hablo o pienso cuando estamos hablando de los límites de la vida y los límites de la medicina. Cada persona ahí define qué es su calidad de vida, lo que es su dignidad. Esta palabra es muy importante. A lo largo de estas pláticas la palabra dignidad siempre aparece, y ahí, claro, cada ser humano tiene el derecho de decir: yo quiero vivir como sea, aunque sean muy malas condiciones, y otras personas tienen la idea y la certeza de que vivir sin dignidad carece de sentido. ¿Ustedes ya pusieron su ofrenda? Las ofrendas o altares de muertos son parte importante de esta celebración. Se trata de un ritual en el que se honra a los difuntos y en el que compartimos con los que ya no están aquellas cosas que más disfrutaban en vida. En la siguiente nota, Adrián nos cuenta cuáles son esos elementos que no pueden faltar en tu ofrenda y nos comparte su significado. El Día de Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre, es de las tradiciones más significativas e importantes para los mexicanos. Se honra con una ofrenda a los seres queridos que ya no están. La ofrenda es para compartir con los difuntos su comida, bebidas favoritas y otros elementos, cada uno con un significado distinto. ¿Sabes qué significa cada elemento del altar de muertos? Las ofrendas pueden ser sencillas, colocadas sobre una mesa, o muy elaboradas. En algunos casos, según el número de niveles, es el significado. Los 2 niveles representan la división del cielo y la tierra. 3 niveles pueden representar el cielo, la tierra y el infierno o purgatorio. 7 niveles hacen alusión a los niveles del Mictlán que deben atravesar las almas, a los 7 pecados capitales o a los distintos tipos de muerte que nominó la cosmovisión mexicana. Comenzamos con el papel picado. En las ofrendas prehispánicas, pliegos de papel amate teñido o decorado con figuras de dioses diversos eran colocados en las ofrendas. Fuego. Las velas veladoras y cirios son un elemento católico, ligado a lo espiritual. En la ofrenda, alumbran el camino a los muertos y de alguna forma los invocan. El camino de sal o pétalos de cempasúchil guía a los muertos hacia la casa y hasta la ofrenda. El vaso con agua representa la fuente de vida para calmar la sed de los difuntos y es una reminiscencia de las entradas al inframundo, ligadas a Tlaloc y Xac, dioses de la lluvia y agua mexica y maya respectivamente. Las flores adornan los altares con su aroma y color. La más tradicional es el cempasúchil, flor de temporada. Las calaveras de azúcar, chocolate, amaranto o barro, adornadas con colores, representan al difunto o a quienes se dedica la ofrenda. La comida al centro de la ofrenda son platos de temporada y algunos de los favoritos del ser querido. El pan de muerto representa la usamenta. El círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo. Las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. La cruz, si es de sal o cal, purifica. Si es de ceniza, ayuda a salir del purgatorio. Símbolo máximo de la religión católica, también representa los 4 puntos cardinales. Estos elementos son algunos de los que no pueden faltar en la ofrenda mexicana. A partir del 2008, la tradición del Día de Muertos está inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cada año la UNAM ofrece la mega ofrenda. Este año será un poco diferente, pues será de manera virtual. Pau nos compartirá todos los detalles. Cada año hemos podido presenciar y asistir a la mega ofrenda realizada por la UNAM y esta vez no será la excepción. Podremos verla y estar más cerca que nunca de esta gran tradición del Día de Muertos en nuestro país. La 23ª mega ofrenda de la UNAM será posible este 2020 de manera virtual del 1 al 8 de noviembre. Siempre es muy esperado por la comunidad universitaria. Obviamente
vivirlo, recorrerlo, siempre es una experiencia muy linda. Y ahora, como tú dices, el reto ha sido cómo eso lo transformamos en esta era digital, que podamos aún a la distancia estar, recorrerlo, interactuar, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros, para nuestra comunidad. En la mega ofrenda participarán 44 entidades de la UNAM y por primera vez la CENES y otras sedes de estados de la República, quienes mandaron los bocetos y especificaciones de lo que podremos ver en sus ofrendas virtuales, además de compartir las tradiciones, música y cultura que representa a su localidad. Cada entidad diseñó el bosquejo de cómo se imaginaba esta ofrenda virtual, ¿no? En 3D, a través de estos modelos que las entidades nos enviaron, hemos reconstruido esas ofrendas virtuales en el estado de la República que les tocaba. Este portal contará con un recorrido virtual e interactivo donde el público podrá apreciar las ofrendas y votar por la que más le guste. Además encontraremos otros concursos, uno llamado Zompantli, haciendo alusión a los altares hechos con cabezas de los enemigos en Mesoamérica llamados Zompantli. Aterrizado a nuestra realidad, las personas mandaron sus fotos usando esta plataforma, caracterizados y con cubrebocas. Otro de los concursos es el de Catrinas. Podremos votar por los videos de los mejores caracterizados. También se podrán leer las calaveritas literarias que creativamente hayan compartido. Y la gente podrá ver videitos que las mismas entidades hicieron sobre ese estado de la República, escuchar música tradicional, conocer recetas típicas de ese estado. La mega ofrenda UNAM Virtual 2020 contará con una gran oferta cultural, danza, música, teatro, charlas sobre esta tradición, un rincón de lectura con recetas, poemas, textos y convocatorias, es lo que ofrece este año en su programación y para su público. Además de los premios y reconocimientos de los concursos, también habrá un espacio para rendir homenaje al sector salud por la labor que han realizado durante la pandemia, a través de cuadros digitales y en formato de video, diseñado por la Facultad de Artes y Diseño y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Va a quedar abierto no solo para la comunidad universitaria de nuestra UNAM, ¿no? Sino todo el público que quiera visitarla va a poder hacerlo dentro y fuera de México, ¿no? Entonces, pues sí esperamos tener muchos visitantes que conozcan nuestras tradiciones. Y seguimos compartiendo con ustedes algunas de las calaveritas que nos hicieron llegar a nuestro correo. La siguiente es de Gloria Palafox y dice así: al saber del virus, la calaca tilica y flaca de gusto se puso a bailar y tocar la maraca, pues muchas almas se llevaría desde China hasta Cuernavaca. Se dijo a sí misma: me iré hasta el mar como Alfonsina, pero yo en una barca, pues quiero llegar a tiempo hasta donde la epidemia abarca. Mas al ver la soledad de los lugares y ver que se asemejaban a Comala, sintió tristeza y ya no quiso ser mala, deseando que la pandemia pronto acabara. Con esto nos vamos a la segunda parte del reportaje, en donde Yadira nos platica acerca de la representación cultural del Día de Muertos en la actualidad. El 1 y 2 de noviembre de cada año, no existe rincón en el país que no se vea decorado con ofrendas, flor de cempasúchil, calaveras de azúcar, veladoras y copal. En algunos sitios alejados de la ciudad, se siguen realizando ceremonias apegadas a rituales indígenas que resisten el transcurso del tiempo para no quedar en el olvido. Sabemos que, por ejemplo, en algunos pueblos indígenas, que tampoco podemos homogeneizar todo, ¿verdad? No podemos decir que todos piensan igual, ni tienen el mismo tipo de ritual. Para muchos pueblos indígenas realmente no hay una división entre vida y muerte muy tajante, sino que existe cuando morimos, bajo su cosmovisión, realmente nunca nos vamos, siempre estamos presentes. Sin embargo, el Día de Muertos se ha transformado de la mano de diversos procesos históricos que han transcurrido en el país. Así como en la colonia, en un sentido más identitario, la Revolución Mexicana también fundó parte importante en la manera de gestar esta celebración. Hay que destacar que también se dieron procesos de nacionalismo después de la Revolución Mexicana. Se empieza a dar una amalgama, ¿no?, entre esta visión más nacionalista en torno a la muerte que expresan distintos pueblos indígenas, pero también a nivel popular, bajo una óptica donde artistas como Diego Rivera, ¿no?, Alfaro Siqueiros, los muralistas, o literatura que se escribe en torno a la muerte, se destacan estos procesos
va unida a esta idea de una nación mexicana. Debido a todos estos aspectos, el concepto del Día de Muertos se mercantiliza como muchas otras festividades, y aunque esto impacta en considerables derramas económicas por el turismo que atrae, es importante considerar hasta qué punto podemos seguir ofertando dicha celebración de manera capital sin dejar de lado la razón primordial de esta. Yo creo que el problema que actualmente enfrentamos es su comercialización y su espectacularización institucionalizada, porque lamentablemente las autoridades de distintos niveles, ¿no? Como lo hizo el gobierno de la ciudad en el gobierno pasado, ¿no? De crear todo un espectáculo en torno a calaveras y catrinas, ¿no? Etcétera, pues empuja más hacia una visión espectacular de aquellas prácticas, más bien distanciándose de las prácticas comunitarias y familiares, donde pues no tiene nada que ver eso con lo que se puede construir desde un hogar mexicano que cree en ese tipo de rituales. Esta festividad causa revuelo en muchos países, lo cual emite un sentido de admiración hacia nuestra historia y riqueza cultural. No obstante, la apropiación cultural de dicha celebración por parte de otros tantos países pone en riesgo de alterar y banalizar la identidad y cosmovisión de los pueblos indígenas en resistencia. El fallecimiento de nuestros seres queridos está acompañado de muchos rituales que tienen que ver con los panteones. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria, estos recintos se han quedado sin espacio, lo cual nos ha llevado a buscar nuevas alternativas. Yonuet nos cuenta al respecto. En México ya no queda espacio para vivir, mucho menos para morir. Y es que a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los panteones del país ya no cuentan con lugar suficiente para darle cabida a los restos de las personas que han perdido la vida a raíz de la pandemia. Y es que a pesar de no ser un problema nuevo, la situación actual vino a acelerar una problemática que desde el 2013 ha sido tema de discusión. Y es que justo ese mismo año, autoridades y urbanistas advirtieron que solo en la Ciudad de México ya no había espacio suficiente para la construcción de nuevos cementerios, además de que su construcción requiere de una fuerte inversión. El problema se agudiza cuando se entra a un contexto nacional, cuando hay que enfrentar una situación que no solo atañe a la capital, sino también al norte y al sur del país. Solo en Hidalgo, en el Panteón Municipal de Pachuca, durante el mes de octubre del presente año, se dio a conocer que ya no había más espacio para sepulturas. Lo mismo se ha suscitado en estados como Guerrero, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, en donde incluso se ha tenido que improvisar y expandir nuevos espacios para hacerle frente a las muertes ocasionadas por COVID-19, que desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria, hasta el día de hoy ya suman más de 80,000 decesos. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con un total de 118 panteones, de los cuales 83 son vecinales, 14 delegacionales, 5 generales y 2 históricos. Las sepulturas se han vuelto un calvario para las familias que van y vienen en búsqueda de espacios dentro de los camposantos existentes en México. Incluso, la búsqueda de espacios en otros estados se ha vuelto una opción. Antes de terminar el programa de hoy, queremos compartirles un par de calaveritas más. La siguiente es de Azul Ramírez, de tan solo 11 años de edad, y dice así: El fin del mundo ha llegado, pues el corona ha contagiado. Al fin lo hemos descifrado. No más vida en la tierra, no más gritos de guerra. Ya llegó la calavera, ha terminado la espera. No vayan al panteón, hoy no habrá reventón. Cumbia, tango o reggaetón no van a sonar hoy. Con comida celebramos como buenos mexicanos, que hoy al fin nos retiramos con un poco de gel en las manos. Estaba la muerte un día, sentada en el cementerio, cansada de tanta chamba, de sepelio tras sepelio. Jamás tuvo esta encomienda de abatir su propio récord. La parca hoy te recomienda, gritando duro y haciendo eco: usa tu cubrebocas, no toques nariz, ojos ni boca, que yo la parca y estoy cansada de trabajar por tus tontadas. De la autora Minerva Briones García. Bueno, pues esto fue En Trending. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana aquí.